El impacto del calendario no es igual. Unos clubes tienen mucha carga, pero otros tienen capacidad de sobra. Se quejan los de salarios más altos y los que tienen 25 futbolistas de primer nivel. Los que cobran menos no se quejan. Esa fue la respuesta de Alexander Ceferin, presidente de la UEFA, ante las constantes protestas respecto a la cantidad de partidos que hubo en las últimas temporadas. Lamine Yamal, con solo 18 años, ya sumó 130 apariciones, 90 más que Iniesta cuando tenía su misma edad. Jude Bellingham acumuló 14.455 minutos antes de cumplir los 20, superando ampliamente los 10.989 de Wayne Rooney y los 9.187 de Michael Owen. Con lo cual, los futbolistas parecieran tener un punto. Pero si esto es realmente un problema, ¿por qué a nadie más pareciera importarle? Para llegar al fondo de la cuestión, lo primero que debemos plantearnos es si efectivamente se juega más que antes. Para eso, tomemos como punto de comparación el fútbol a finales de los años 90. Dejaremos aquí este tablero para ir llevando la cuenta. Permítanos enfocarnos en Europa, que es donde está el centro de esta discusión. En lo que respecta a competencias de clubes a nivel nacional, el panorama prácticamente no ha cambiado. Las ligas conformadas por 20 equipos siguen representando 38 jornadas a lo largo de la temporada. En cuanto a la Copa de su país, esta continúa representando 6 fases para un equipo de primera división si quiere llegar a la final. Con lo cual, tanto en los 90 como ahora, estamos hablando de 44 encuentros, 45 si sumamos la Supercopa. Ahora pasemos al escenario internacional. Aquí sí que han habido cambios importantes. A finales del milenio pasado, la Champions League era disputada solo por los campeones y subcampeones de cada liga. Los demás, si tenían suerte, iban a la Copa de la UEFA, que actualmente se conoce como Europa League. Para levantar la orejona, se debía pasar la fase de grupos y luego superar un proceso de eliminación directa que empezaba en los cuartos de final. Estamos hablando de 11 partidos en total. Volviendo a la actualidad, notaremos que la temporada 25-26 muestra un cambio rotundo respecto a ese número. Con el nuevo formato de fase de liga y potencial comienzo desde 16 avos de final, el mismo aumentó a un máximo de 17 encuentros. Ustedes dirán, tampoco es tanto, son solo 6 partidos extra. Pero, si lo piensan, es todo un mes y medio extra en el que deben jugar entre semana. Además, en breve veremos cómo esa pequeña adición se suma a otras pequeñas adiciones. En líneas generales, el jugador de elite está jugando mucho más partidos que lo que jugaba, pongámosle, hace 15 o 20 años. Él es Marcelo Gatman, director de Big Data Sports, nuestro invitado especial para este video. Se pasa de un jugador que ya venía agotado a uno que ya está dando lo máximo que puede dar a una edad muy corta. Siguiendo con nuestra cuenta, luego de contemplar la Champions League, el marcador queda 56 contra 62. Quizás el único lugar donde los clubes recuperaron algo de aire fue con la Supercopa Europea. Mientras que antes se hacía a ida y vuelta, ahora es a partido único. Actualicemos los números. La última parada de los clubes es la Copa Intercontinental. En lo que a los europeos respecta, esta sigue representando un único partido. Así, nuestra cuenta queda 59 contra 64. Obviamente, estamos haciendo las cuentas para el único equipo que fuera capaz de ganarlo absolutamente todo. Aquellos con menos éxito tendrán una carga más baja y es justamente lo que mencionaba Ceferin al principio. Hasta aquí, la diferencia no pareciera ser tan dramática, tan solo 5 encuentros más. Sin embargo, en 2025 se disputó un torneo que previamente ni siquiera existía. Nos referimos al mismísimo Mundial de Clubes. El fútbol ha demostrado que siempre tiene un lugar más para lo que sea. La prueba de eso es para mí el Mundial de Clubes. Esta competencia fue, sin lugar a dudas, la más cuestionada en lo que respecta al calendario futbolístico. El evento supuso un mínimo de 3 y un máximo de 7 encuentros para aquellos que alcanzaran la final. Así, mientras que el contador de los años 90 se mantiene igual, el de la actualidad viaja hasta 71. Una verdadera locura. 2 encuentros de diferencia implican prácticamente 3 meses consecutivos extra jugando entre semana. Y eso que no dijimos ni una palabra respecto a las famosas giras que empezaron a hacer los grandes clubes en los últimos años. Eventos que, por su intención de captar nuevos fanáticos, no pueden hacer con un equipo de segunda línea. Tienen que ir con sus estrellas. El problema del calendario, como también veremos en unos momentos, no tiene que ver únicamente con los partidos, sino también con los viajes. Jugadores y cuerpo técnico pasan más horas en hoteles y aviones que en sus propias casas. Y no solo ellos, dirigentes, periodistas e incluso nosotros mismos como fanáticos lo sufrimos. Uno de los riesgos que aparece cuando se viaja tanto es que siempre terminamos conectados a Wi-Fi abiertos. La del aeropuerto, la del hotel o la de algún café random. Redes públicas que no sabemos quién las administra ni qué tan seguras son y que tranquilamente puede haber alguien del otro lado viendo todo nuestro tráfico de información. Por suerte, si son de los que se trasladan mucho o simplemente les gusta ir a cafés a trabajar, déjenme decirles que existe una solución y llega de la mano de NordVPN, el sponsor de este video. Con NordVPN pueden cifrar toda su conexión y hacer que la información viaje a través de un túnel seguro, no importa a qué red pública estén conectados. No hace falta que hagan nada raro, solo tienen que descargar la app, elegir un servidor y en segundos todo está protegido.
Es como ponerle un candado a correos, contraseñas, mensajes y datos sensibles sin cambiar en absoluto la forma en la que usan el celular o la computadora. Créanme que la configuración es súper intuitiva y la pueden hacer increíblemente rápido. Lo mejor es que si se dan de alta con nuestro código ENDF, además de los 2 años de servicio, obtienen 4 meses extra totalmente gratis. Y si por alguna razón se arrepienten, tienen hasta 30 días para pedir el reembolso sin la necesidad de dar explicación alguna. Así que ya saben, ingresen al link de la descripción o también pueden escanear este QR, comiencen a utilizar NordVPN y así al mismo tiempo nos ayudan a que el canal siga creciendo. Volviendo al calendario, en lo que respecta a otras regiones del mundo como CONCACAF o CONMEBOL, la realidad es que ellos también están en un número muy similar, cercano a los 70 partidos por año. La problemática incluso es peor para Sudamérica porque cuando hablamos de jugadores de elite, ahí tenemos los viajes largos para competir con selecciones asociados a lo demandante que es la temporada. Ahora bien, en nuestro conteo europeo hubo una variable que no consideramos y es súper relevante: los partidos de selecciones nacionales. Hasta comienzos de los años 2000, el cronograma de encuentros entre países no era muy organizado. Había muchas fechas sueltas y los criterios los manejaba cada confederación. Recién desde 2002, la FIFA introdujo un calendario internacional unificado con ventanas oficiales en la que los clubes están obligados a liberar jugadores para la selección. Desde entonces, la cantidad de encuentros se ha mantenido relativamente estable. Actualmente, un conjunto nacional puede disputar cerca de 10 partidos dentro de la temporada. Lo que sí ocurrió fue un cambio en cuanto a la relevancia de cada uno de esos encuentros. Desde 2018, la UEFA oficializó la Nations League y prácticamente desplazó a todos los amistosos. Si bien no es tan relevante como las propias eliminatorias o la misma Eurocopa, tampoco pasa desapercibido. Y dado que hay más en juego, tanto a nivel económico como deportivo, los cuerpos técnicos comenzaron a rotar mucho menos. Es decir, recaen todavía más en los mejores futbolistas. Finalmente, en lo que respecta a selecciones, no podemos no hablar de las grandes competencias a mitad de año. La Eurocopa, que hasta 2012 tenía solo 16 selecciones, ahora cuenta con 24 y representa 7 partidos para quienes lleguen a la final. En el caso de la Copa del Mundo es aún peor. Con la ampliación a 48 selecciones, los finalistas disputarán un total de 8 encuentros. El resultado es claro: aquellos que sean convocados recurrentemente a sus respectivas selecciones podrían sumar hasta 17 partidos en una temporada. También hay que marcar que estas competencias son excluyentes. Si se juega la Copa del Mundo, no se juega la Eurocopa y viceversa. Por lo que si sumamos únicamente los 10 encuentros que tienen asegurados durante la temporada, estamos hablando de que en los 90 el total llegaba a 69 y en la actualidad estamos en 81. Es una problemática en común para los jugadores de elite, que son aquellos que tienen que responder primero a sus clubes, después a sus ligas, después a las federaciones donde están jugando, caso de los que están en Europa, la UEFA con la Champions League, y después a sus federaciones nacionales con las selecciones. Según un informe de FIFPro, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, los 10 jugadores con más carga disputaron al menos 69 partidos en la temporada 24-25. Luka Modric rompió todos los récords acumulando 76. Más preocupante aún, algunos como Pedri y Valverde disputaron más de 55 partidos consecutivos, es decir, sin dejar libre al menos 5 días, siendo ese el tiempo recomendado. El descanso estimado óptimo para un futbolista es de 5 días. En algunos casos compiten a las 48 o las 72 horas. Entonces, quienes tienen que trabajar con esa información o quienes tienen que organizar los calendarios, habiendo ya tanta información disponible, no manejen esta variable, yo todavía no lo puedo creer. Ahora bien, la gran pregunta es: ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Por qué la tendencia es a jugar cada vez más partidos? Bueno, la realidad es que quise hacerlo un poco más intrigante, pero la respuesta es bastante simple: por dinero. El fútbol siempre encontró en el partido la posibilidad de monetizar y de aumentar sus ingresos. Entonces se entiende que cuanto más se juegue, mayor posibilidad de ingresos hay. Como sabrán, una de las principales fuentes de facturación en esta industria son los derechos televisivos. Me refiero a los fondos que ofrecen los medios para transmitir los encuentros en sus canales. En ese sentido, las competencias no son otra cosa que el producto mismo. Si se logra que éstas sean más grandes o incluso se creen desde cero, entonces habrá más para ofrecer. La UEFA, por ejemplo, modificó el formato de sus torneos de clubes y logró aumentar la facturación de 3.500 millones de euros a 4.400 millones en el ciclo actual. Está claro que esto no se debe únicamente a que haya más partidos, pero ciertamente fue una de las razones. Lo mismo para la FIFA con la nueva Copa del Mundo. Mientras que en 2022, asociado al Mundial de Qatar, ingresaron 5.789 millones de dólares a la FIFA, en 2026 se espera que superen los 10.000 millones. De nuevo, no queremos decir que todo venga de los equipos extra, pero ayuda. Por eso es que cada espacio en el calendario vale oro, porque representa una oportunidad para aumentar la facturación. Pero estamos yendo hacia un fútbol que me parece buena la expresión, permanentemente monetiza cualquier tiempo libre que tenga.
Una de las grandes preguntas que se plantea constantemente respecto a este fenómeno tiene que ver con el interés de la audiencia. Si la única forma de ver un PSG versus Barcelona es en la final de la Champions League, entonces ese encuentro tiene un valor infinito. Pero si es la quinta vez que se enfrentan en el año, entonces quizás no tanto. El calendario podría sufrir una suerte de saturación que lleve a los aficionados a incluso mirar menos fútbol. ¿Qué dicen los datos? Bueno, que al menos hasta ahora no estaría ocurriendo. La prueba fehaciente se vio a mitad de 2025. El Mundial de Clubes, literalmente 6 meses antes de jugarse, era una competición por la que nadie daba $1. Pero fue literal eso. Cuando Gianni Infantino quiso vender los derechos antes del mega acuerdo con DAZN, cuando fue a ofrecerlo nadie le pagó nada. Porque nadie sabía lo que era el campeonato. Porque coincidía con el verano europeo, iba a haber saturación de fútbol. El fútbol demuestra que nunca satura. Ahora bien, esta ampliación tiene un límite súper claro establecido en un punto por la misma física. En última instancia, el año nunca va a dejar de tener 365 días. Con lo cual, eso crea una tensión terrible entre la FIFA, las confederaciones continentales y las federaciones nacionales, porque todas ellas están luchando por el mismo espacio. Yo creo que la relación entre las federaciones, las ligas, tiene que ver con justamente estructuras que están en tensión todo el tiempo, ¿no? En definitiva, todas venden lo mismo y ofrecen lo mismo, incluso con los mismos jugadores. Entonces ahí se establece una tensión por la tensión y por el negocio. El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, lo dejó claro cuando dijo: estamos llegando a un punto crítico. La respuesta que tenemos de los jugadores es que se juega demasiado fútbol y hay una expansión constante. La Premier League no ha cambiado de forma. Lo que sí ha cambiado en las últimas décadas es la evolución de las competencias futbolísticas internacionales y regionales. Y la verdad es que tiene un punto. Las ligas nacionales son las únicas que no han hecho una modificación para intentar capturar un mayor porcentaje del calendario. O al menos las ligas europeas. Finalmente, el último gran pilar de esta enredadera y sobre el cual todavía no dijimos nada son los propios clubes. ¿Qué quieren ellos? ¿Están conformes con que su equipo juegue tan seguido? Bueno, la verdad es que sí, no dejan de ser los principales beneficiarios de disputar tantos torneos porque al final del día se llevan un porcentaje enorme de lo que se genere por aquellos derechos televisivos. El Mundial de Clubes repartió $1 millón entre los participantes, la última edición de la Champions League lo hizo por 2.473 millones de euros y la próxima Copa del Mundo entregará a las selecciones, en este caso, unos 727 millones de dólares. Sin contar que más apariciones implica vender más entrada y darle una mayor exposición a sus patrocinadores. Con lo cual, los clubes y las confederaciones parecieran estar más que conformes con la situación. Quizás la última gran pregunta reside en qué tan sustentable puede ser a lo largo del tiempo, porque ciertamente comenzamos a ver algunos datos que prenden las alarmas. Un estudio realizado por Howden Professional Sport, que mencionamos en este otro video, marca que las lesiones en las 5 grandes ligas europeas pasaron de 3.000 en 2021 a 4.123 en 2024. Evidentemente, en algún punto, el sobredesgaste de los atletas impacta luego en las lesiones. En los distintos deportes está demostrado que jugar cada vez más implica tener cada vez más jugadores lesionados. Los futbolistas no se están quejando porque quieren una semana más de vacaciones para ir a pasear en sus yates al Mediterráneo, aunque supongo que eso lo habrán pensado también. Lo hacen porque realmente están afectando su salud y su expectativa de carrera a largo plazo. El segmento que se ve especialmente perjudicado es el de los más jóvenes. Los jugadores de elite menores de 21 años de esta época ya tienen más minutos y más desgaste y más recorrido que los jugadores similares de otras épocas. Como dijimos al principio, Lamine Yamal con solo 18 años ya sumó 130 apariciones, 90 más que Iniesta cuando tenía su edad. Mientras que Zlatan Ibrahimovic jugó 7.609 minutos antes de cumplir 22 años, Erling Haaland lo hizo por 14.619, prácticamente la mitad. Según FIFPro, el mínimo ideal para un futbolista es de un mes entero de descanso y otro mes de entrenamiento previo a competir. No hace falta aclarar que estamos increíblemente lejos de esas cifras. El PSG, por ejemplo, tuvo apenas 7 días de entrenamiento antes del inicio de la temporada 25-26. Los demás conjuntos, que no llegaron a absolutamente todas las finales de lo que sea que jugaron, como fue el caso de Luis Enrique, tampoco tienen un promedio mucho mejor. Este se encontraría alrededor de las 3 semanas en total. Y al día de hoy ya no es solo FIFPro quien marca la queja. Figuras como Pep Guardiola también lo hacen. En mi primera pretemporada tuve 25 días para preparar el primer partido oficial contra el Skonto de Riga en la Champions. Ahora te dan 4 o 5 días. Y al final, mira cuántos cruzados, haciendo referencia a la grave lesión en la rodilla. Te hacen ir a Asia, Estados Unidos, partidos fortísimos, derbis, partidos grandes, la gente cae y sigue cayendo y seguirá cayendo porque el show debe continuar.
Si comparamos esta situación con otros deportes, las ligas norteamericanas en particular, notaremos una gran diferencia. Los basquetbolistas de la NBA suelen tener 14 semanas libres. Estamos hablando de un cuarto del año, una verdadera locura. Ahí es donde el fútbol empieza y demuestra que tiene un volumen mucho más grande que otros deportes, un volumen que al mismo tiempo es promovido, es buscado. Y es que un jugador de una franquicia de la NBA, pero también NFL o MLB, no disputa otras competencias con el equipo y ciertamente no tiene los mismos compromisos con la selección nacional, apenas si logran juntar el Dream Team para los Juegos Olímpicos cada 4 años. Para que esto sucediera en el fútbol, debería ocurrir que, por ejemplo, la Premier League se levante un día y les diga a los 20 conjuntos que no pueden jugar la Champions League si quieren seguir participando de la liga. Totalmente imposible. Así es como llegamos a la situación actual en la que el mismísimo ganador del Balón de Oro planteó que la situación no puede seguir como hasta ahora. Nos referimos a Rodri cuando aseguró que estamos cerca de una huelga de futbolistas. Pregúntenle a cualquier jugador y te dirá lo mismo. Si esto sigue así, no nos quedará otra opción. Es algo que nos preocupa. Sin embargo, la realidad es que amenazar con hacer una huelga y efectivamente hacerla son dos cosas totalmente distintas. Creemos que cuando un futbolista, Rodri, se rompe en la cancha de una manera que la vemos y no podemos creer, eso va a ser el punto de quiebre para algo. Y no, la verdad que no. Hay varias cosas que frenan al movimiento colectivo dentro del fútbol. En primer lugar, cuestiones legales. Los jugadores no dejan de ser empleados del club. Negarse a hacer su trabajo puede tener un impacto muy grande en su contrato y en lo que perciben al final de la temporada. Más importante aún, la huelga requiere coordinación de un grupo muy grande de personas. Es decir, si lo hace uno, no tiene sentido. El cuerpo técnico pondrá el siguiente que está en la fila y el mundo seguirá girando. Pero como en definitiva los jugadores y sobre todo los jugadores de élite terminan arreglando sus cosas particulares con sus clubes o con los entrenadores de sus selecciones, me parece que eso diluye un poco la idea de fuerza colectiva. Por lo que las estrellas pueden manejar su situación de manera individual, bajando así el poder de negociación del colectivo como un todo. De esa manera, la expectativa de que algo cambie en favor de los deportistas se ve seriamente afectada. La gran pregunta es si para poder afrontar todo lo que está pasando va a ser sustentable en el sentido de si los clubes van a poder solventar primero carreras más largas de sus futbolistas que además son de élite y que todavía van a tener una ficha importante que le van a tener que pagar, y si va a ser necesario recurrir a planteles muy numerosos. Ahí es donde me parece que puede empezar a ser crisis, no tanto por el poder o no que tengan los futbolistas, sino por si los clubes van a poder financiar lo que implica competir en estas condiciones. Entonces, ¿qué podemos esperar que suceda en los próximos años? Me da la impresión que dentro de 10 años el fútbol va a seguir buscando cómo ocupar cada espacio, cada momento. Solo basta con recordar que Infantino quiere llevar la Copa del Mundo a 64 selecciones y disputarla cada 2 años. Quizás lo único que pueda frenar esta tendencia no son los jugadores, sino los propios espectadores. Al final del día, todo esto se hace para ellos, o sea, para nosotros. Mientras que los fanáticos sigamos considerando atractivo que cada vez se juegue más, entonces se jugará más. Cuando eso cambie, si alguna vez lo hace, será entonces cuando los clubes y las ligas se replantearán volver a un formato un tanto más corto y más selectivo. A mí me parece que lo que ha perdido el fútbol es el sabor de lo ocasional. Yo creo que si ahora le preguntás a un aficionado que te diga cuál es el partido de fútbol que más recuerda, probablemente no tenga ninguno. El mecanismo por el cual esto podría ajustarse es bastante simple. Si menos espectadores se conectan a ver los encuentros, la audiencia bajará. Eso llevará a que las cadenas televisivas estén dispuestas a pagar menos dinero por los derechos. En última instancia, el resultado será una disminución en los ingresos de la industria del fútbol, llevándola de vuelta a replantear la situación. Con lo cual, el calendario del fútbol continuará evolucionando acorde a lo que los fanáticos demostremos, con acciones y no solamente con palabras, qué es lo que realmente queremos. Obviamente, no hay una respuesta correcta. Hay quienes preferirán ver un montón de partidos a lo largo del año y otros que sentirán que de esa manera se devalúan algunos encuentros y por lo tanto preferirán acortar las competencias. Hasta ahora, nunca en la historia tuvimos tanto fútbol a tan alto nivel. Cómo evoluciona de aquí en adelante, solo el tiempo dirá. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer lo vamos a leer. Nos vemos la próxima.